Buenos días. Una vez más continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando uno de los libros maravillosos del apóstol Pablo, que él se está dirigiendo a la iglesia que estaba en Éfeso. Pablo lo llama a la iglesia, a los creyentes que habían aceptado a Jesús, lo llama santos y fieles. Y es así como llegamos al capítulo 4. Y estamos viendo la forma de cómo un cristiano debe conducirse de acuerdo a la vocación con la cual hemos sido llamados. Hemos concluido acerca del propósito de los 5 dones del ministerio. Ya ahora vamos a empezar a estudiar acerca de cómo debe vivir un creyente. Cuando hablamos de creyente, nos estamos refiriendo a lo que son de Cristo Jesús. Porque la Biblia enseña, dice, el diablo cree, pero también tiembla. Hay muchos dicen creer en Dios, pero creen a su manera, no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Un verdadero creyente va a seguir a Jesucristo y no va a seguir a ningún hombre. Va a poner toda su confianza en Jesús, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente este va a seguir el verdadero camino de Jesucristo. Va a seguir la verdad. La verdad se encuentra en Jesús y va a seguir la vida. Jesús dijo, mis palabras son vida y medicina a los que las hallan. Pues vamos a hacer un resumen brevemente acerca del propósito por la cual fueron dados los dones del ministerio. Estos 5 dones del ministerio basados en Efesios capítulo 4, versículo 11, está mencionando que Jesús es el mismo el que llama, el que otorga estos dones ministeriales. Es decir, Jesús llama a uno para que sea apóstol, llama para que sea evangelista, para que sea pastor, maestro y profeta. Él mismo lo llama. Y entonces estos dones del ministerio son dados a la iglesia, dice, para perfeccionar a los santos. Nos van a ayudar a ser maduros en la fe. Y luego dice 2, nos ayudan a prepararnos para la obra del ministerio. Todos somos llamados al ministerio de ayuda, al ministerio de la reconciliación. Pero necesitamos ser preparados, equipados para hacer la obra de Cristo Jesús. Número 3, el propósito es para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruir. Pero hoy en el día la iglesia es destruida por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas tradiciones, religiones están metidos dentro de la iglesia, dejando de lado la palabra de Dios. Para ellos ya no es importante la palabra de Dios. Pero Jesucristo dijo, mis palabras son vida, y escudriñad las escrituras porque me parece que en ellas tienen vida. Número 4, el propósito de los dones ministeriales es para llegar a la unidad de la fe. He mencionado, hay varios tipos de fe. Y nosotros, todos los creyentes, tenemos una medida, una semilla de fe que Dios ha repartido. Y esta semilla de fe va a crecer solamente por estar escuchando una y otra vez la palabra de Dios. Pero si tú no escuchas la palabra de Dios, si tú solamente vas a escuchar testimonios, vas a escuchar experiencias, eso no va a aumentar tu fe. Porque Jesús lo dijo, la única manera para que la fe crezca es estar oyendo una y otra vez la palabra de Dios. Número 5, también el propósito nos ayuda, dice, a tener conocimiento acerca del Hijo de Dios. Dice la Biblia, muchos falsos profetas han salido y no profesan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que dar crédito de que Jesucristo es Dios encarnado. Él es el verbo que existía y ese verbo se hizo carne. Y ese Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Número 6, también el propósito, dice, nos llega para ser perfectos, maduros, completos. No se olviden que la palabra maduro significa, o la palabra perfecto, teleos, es una persona completo, una persona maduro. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Número 7, nos ayuda para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Todo creyente tiene el derecho de participar de todas las herencias que Jesucristo obtuvo. Así tú hayas nacido hoy en el día, tú tienes el privilegio de estar sentado junto a la diestra del Padre y de disfrutar de toda la plenitud de Dios. Gloria a Dios. Luego hemos visto también el propósito, dice, nos ayuda para no ser niños espirituales. Un niño es una persona inestable.
Tú a un niño lo llevas por cualquier lugar, el niño obedece simplemente. Lo llamas, él obedece. Y así hay muchos en la fe. Muchos aceptan cualquier tipo de enseñanza sin analizar lo que dice la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos que crecer, no ser como niños fluctuantes. La palabra fluctuar significa mover de un lugar a otro. Nosotros tenemos que ser estabilidad en Cristo Jesús. Luego dice, también el propósito es para seguir la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? Es Dios. Dios es verdad, único Rey verdadero. Jesucristo lo dijo, yo soy la verdad, el camino. Y también él afirmó que la palabra de Dios es verdad. Entonces, si Dios es verdad, si Jesucristo es verdad, su palabra es verdad y el Espíritu es de verdad, entonces debemos seguir solamente la palabra de Dios. Y luego dice, nos ayuda también para crecer en todo. Recuerdan que la Biblia dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesús. Nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y poseemos un cuerpo. Y todo nuestro ser tiene que crecer. Cuando nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, una nueva especie está en nosotros. Pero el alma sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo los mismos pensamientos, las mismas emociones, y eso lo expresamos a diario. Entonces nosotros tenemos que cambiar ahora nuestra forma de pensar conforme a la voluntad de Dios. Y nuestro cuerpo y el alma se han acostumbrado a hacer las cosas del mundo. Por eso hoy en el día nos cuesta servir a Dios, porque somos arrastrados por las emociones, por los sentimientos. Nosotros no tenemos que dejar de llevarnos por los sentimientos, por las emociones, sino tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si son de Dios, estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Y luego dice, nos ayuda para ayudarnos el uno hacia el otro. Todos somos uno en el cuerpo de Cristo, pero con diferentes miembros. Y es importante reconocer esta enseñanza de estos 5 dones del ministerio. Nos van a preparar, nos van a equipar, nos van a ayudar a descubrir cuáles son los talentos o los dones que Jesús nos ha dado. Y nosotros vamos a emplearlo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Así terminamos entonces con el propósito de los dones ministeriales. Ahora vamos a empezar un nuevo estudio acerca de cómo debe andar un cristiano de acuerdo a lo que ha sido llamado. Veamos lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, en el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Esto pues, Pablo está hablando a la iglesia de los Éfesos, a los santos y fieles. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Gloria a Dios. Vamos a desarrollar uno por uno este tema. La pregunta es, ¿cómo debe vivir un creyente? Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo se identifica. Él muestra su credencial. Ahora él es de Jesucristo por la voluntad de Dios. Todos sabemos, antes de ser apóstol, él era un perseguidor de la iglesia. Él estaba en contra de los que predicaban acerca de Jesús. Pero la gracia de Dios lo alcanzó a este hombre. Él no pensaba, ni siquiera se imaginaba ser un apóstol. Es así como Dios llama directamente a una persona para estar a cargo dentro de un ministerio. Entonces, él recibe el llamado en el camino del Damasco cuando Jesús se lo presenta. Recuerdan que Jesús dice, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él persigue a la iglesia. Y él inmediatamente se somete a la voluntad de Jesús. Dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Vemos entonces el llamado de Jesús a este hombre.
Y este hombre somete su voluntad a alguien superior al decir, Señor, está hablando de una persona que tiene mayor autoridad que él. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y luego Jesús lo llamó para ser el apóstol de los gentiles. Al decir Pablo, apóstol de Jesucristo, él está reconociendo que ha sido llamado por Jesús, de que ahora su vida se lo pertenece a Jesús. Y ahora él ya no va a hacer su voluntad, o sea, ya no va a perseguir a los cristianos, sino él va a predicar la palabra de Dios. Tú, mi amigo, mi hermano que estás en Cristo, tú ya no eres de este mundo. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, nos sacó y nos llevó al reino de la luz admirable de su amado Hijo Cristo Jesús. Así como Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, nosotros somos hijos de Dios por Jesucristo, porque Él murió por todos nosotros y nosotros lo hemos aceptado. A Jesús lo hemos hecho Señor de nuestra vida. Hemos confesado que Él murió por nuestros pecados, que Dios lo resucitó. Lo hemos aceptado y Él ha puesto su sello en nosotros con su Espíritu Santo. Nosotros somos de Él. Por eso ahora nuestra manera de ser, nuestra forma de vivir debe ser diferente a lo que éramos antes. Lo que tú hacías en la vida pasada, en la vida antigua, ya no lo vas a hacer porque tú eres de Jesucristo. Entonces dice en el verso 17, miren esto. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerdan que esta carta es escrita a la iglesia de los Éfesos. Pablo es apóstol de los gentiles. Al mencionar otros gentiles, se está refiriendo a la persona incrédula, a la persona inconversa que no conoce a Dios. Nosotros los gentiles somos creyentes. Antes éramos incrédulos, hacíamos las cosas del mundo, pues ahora como somos hijos de Dios, vamos a hacer las cosas que agradan a Dios. Acá Pablo muestra una autoridad. Dice, un mandato menciona una orden imperativo. Pablo dice, esto pues digo y requiero. Esto es una autoridad. Requiero en el Señor que ya no andéis, ya no debes andar. Si tú estabas andando, pues ya no, porque ahora eres de Dios, ahora eres de Cristo, tú ya no eres del mundo. Pues tu forma de ser, tu vida va a ser diferente porque esa es la forma, la manera en la cual tú fuiste llamado. Tú eres digno de la vocación con que fuiste llamado. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. La pregunta es, ¿cómo andan los otros gentiles? Luego vamos a ver. Entonces tenemos aquí la exhortación del Espíritu Santo por medio de Pablo. Nos está diciendo, esto pues digo con mucha autoridad. Hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo está literalmente testificando en el nombre del Señor. Requiero en el Señor. Está usando porque tú ya eres de Dios. Tú ya no eres del mundo. Dice, el propósito es para ya no andar como los otros gentiles. Ahora, dice, el incrédulo anda en la vanidad de su mente. Es decir, los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Una vez más, verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Recuerdan cuando tú aceptas a Cristo? Tu espíritu es nuevo, pero tu alma no, sigue siendo lo mismo. Tu alma ahora tiene que ser transformada, tiene que ser renovada por medio de la palabra de Dios. Entonces, el incrédulo o el otro gentil anda en la vanidad de su mente. Significa que no tiene propósito alguno y está imposibilitado de entender diferencia entre el bien y el mal. Para él todas las cosas normal. Mata, roba, no siente nada porque ya perdió toda sensibilidad, ya perdió toda la vergüenza. A él ya no siente remordimiento si mató, si robó, si hace lo mal. Para él es normal. Eso es la vanidad de la mente de una persona incrédula. En cambio, el creyente tiene que renovar su forma de pensar a través de la palabra de Dios y ser un imitador
de Dios como hijo amado. Eso es lo que dice Pablo. Dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Verso 18 dice, el incrédulo anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a ver tres cosas aquí. Una mente entenebrecido. Luego vamos a ver, dice, la ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón. Y son ajenos de la vida de Dios. Entonces dice, entendimiento entenebrecido significan que sus facultades mentales, sus deseos y sus emociones están oscurecidas. Pueden ser brillantes, pueden ser buenos doctores, buenos profesores, puede tener dinero, riqueza, pero ellos dicen, están literalmente muertos para Dios. No importa la condición en la cual ellos están. Para Dios no le importa su dinero. Para Dios no le importa cuán profesión tiene una persona, mientras tiene una mente entenebrecida, una mente oscurecida, una mente que está llena de tinieblas. Y esto es resultado de un corazón duro. Por eso es difícil que la palabra de Dios llegue a un creyente, porque no se deja enseñar, porque está cegado espiritualmente, se deja llevar por lo que ve, por la impresión, por la emoción, mas no por el Espíritu Santo. Tú le hablas de Dios, no te va a escuchar, o si bien te escucha, pues al poco rato lo deja pasar. Porque dice la Biblia, los que son de Dios piensan en las cosas de Dios, pero los que son del mundo piensan en las cosas del mundo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que evitar la conducta del incrédulo. Vamos a concluir con esto entonces, de que Pablo nos está exhortando con mucha autoridad. Esto pues digo, y requiero que ya no andéis como otros los gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza que hay en el corazón de ellos. Que la paz de Dios more en cada uno de vosotros, y vamos a continuar en la próxima clase explicando más acerca de una mente entenebrecida. Gloria a Dios, gloria a Dios.